Buenos días a todos y todas. El Centro de Emprendimiento y de la PYME, en conjunto con el Núcleo de Investigación, Emprendimiento y Alternativas de Financiamiento, están organizando este ciclo de seminarios de investigación en emprendimiento y pequeña y mediana empresa. Y en esta oportunidad tenemos como invitado al profesor Isaías Martins, quien nos va a presentar una de sus investigaciones en el tema de emprendimiento. Bienvenido, Isaías. Gracias, Gianni. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a compartir pantalla antes de empezar y ya cuando Gianni me confirme que ya ve mi pantalla en modo presentación. Sí. Voy a poner en modo presentación aquí. Me confirmas, por favor. Perfecto, estamos bien. Sí, ok. A ver, minimizo aquí. Ok. Bueno, muchas gracias, Gianni. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación a participar de ese ciclo de seminarios. La verdad que participé como asistente en la última edición, hace 15 días aproximadamente. Me pareció un espacio muy interesante, muy enriquecedor para el ponente, para los asistentes. Hubo una discusión bastante interesante en el paper o working paper que fue presentado hace 15 días. Entonces me parece un espacio bastante enriquecedor en ese sentido. Muchísimas gracias por la invitación. La propuesta esta mañana de presentarles, en realidad viene de una línea de investigación que vengo trabajando. Es una línea de investigación que en realidad empiezo a trabajar incluso en mi tesis de doctorado, que culminé en el 2013, porque ya trabajaba el tema de la orientación emprendedora, pero a nivel corporativo, cuando estudié hice la investigación en la tesis de doctorado. Esta línea sigue y lo que hoy estamos trabajando, y tengo a mi cargo un estudiante de doctorado haciendo también su tesis con el tema de la orientación emprendedora, pero a nivel individual. Entonces, la propuesta de ese working paper que les voy a presentar esta mañana, haciendo una traducción del título al español, es algo como el desarrollo de la orientación para lograr o para alcanzar la intención emprendedora. Y hacemos aquí un análisis pre y post de programas de educación emprendedora. Ya les contaré un poco más en qué contexto. Como me presentaba Gianni, pues soy Isaías Martins, yo soy brasileño, pero llevo ya 15 años por fuera de mi país y en Colombia llevo 8 años trabajando en la Universidad de AFIT, en la Escuela de Administración, ¿de acuerdo? Un poquito la agenda que voy a trabajar en esta presentación, pasando por la motivación, a la justificación de la investigación, obviamente el objetivo del estudio, este marco que nos va a dar paso a plantear unas hipótesis, la metodología que les voy a presentar, los resultados y lo que se desprende en términos de discusión, conclusiones, futuras líneas y ciertas implicaciones que tengan esos hallazgos o esos resultados. Ya les explicaba, ya les contaba un poco parte de la motivación que viene con esta línea de trabajar la orientación emprendedora, ahora enfocado a nivel del individuo, pero también como motivación o también ayudando a justificar la importancia de este paper, es que planteamos algo en que todavía hay unas brechas y una oportunidad interesante para explicar. Si por un lado lo que la teoría del comportamiento planificado, que habla de esos antecedentes y ese modelo de la intención emprendedora, está bastante trabajado, hay brechas en lo que nos ayuda o nos podría ayudar a entender un poco más estos antecedentes de las dimensiones de la teoría del comportamiento y esos aspectos que podrían impulsar una mayor actitud, un mayor control percibido, incluso unas normas subjetivas que vengan después impactar a la intención. Uno de ellos es la educación. Y si bien la educación o la relación entre la educación emprendedora y la intención está bastante trabajada y hay bastantes estudios relacionando el impacto de la educación emprendedora en la intención de los estudiantes, muchos de los resultados en cierta medida no son congruentes porque encontramos relaciones positivas,
en algunos contextos relaciones negativas, en otros contextos relaciones no significativas en esta relación. Entonces aquí también nos deja paso para discutir o intentar entender y discutir un poco más qué está pasando aquí entre la educación y la intención. Y es donde nosotros entramos con esta investigación porque estamos convencidos que la educación emprendedora, antes de generar la intención, debe generar, digamos, unas capacidades, debe generar unas habilidades. Y son esas capacidades, esas habilidades, que luego van a terminar impactando esos antecedentes y, por ende, la intención emprendedora. En ese sentido, nosotros trabajamos la idea de que la intención emprendedora será una consecuencia del desarrollo de algunas características emprendedoras previas, como por ejemplo, la propensión a innovar, la proactividad y la asunción de riesgos, que podamos, o esta propensión a asumir riesgo que podamos desarrollar en los futuros emprendedores o emprendedores en potencial. Además, ahí sí vamos a entrar a mediar o entender como posibles mediadores en esta relación entre la orientación y la intención, los antecedentes de la intención emprendedora o las dimensiones de la teoría de comportamiento planificado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta investigación, lo primero que tratamos de trabajar es observar el impacto que pueda tener esos programas de educación emprendedora en el desarrollo de la orientación emprendedora del individuo, entendiendo esa orientación emprendedora como la combinación de la propensión a innovar, la proactividad y la asunción de riesgo de los estudiantes. Y luego, cómo esas dimensiones de la orientación emprendedora se relacionan con la intención a través, obviamente, de las dimensiones de la teoría del comportamiento planificado. La idea de mostrarles, digamos, el marco que soportó las relaciones que planteamos, yo pienso que es una manera más, digamos, gráfica de visualizar ya a partir del mismo modelo que estamos planteando. Entonces, a partir de ese modelo yo les voy a desarrollar un poco este marco o este framework principal que va soportando las hipótesis planteadas. Primero que todo, si miramos a la izquierda de la diapositiva, nosotros estamos planteando que después de haber realizado un curso a lo largo del semestre, un curso de educación emprendedora, donde se utilizan muchas metodologías, ya en las discusiones les puedo plantear un poco más las metodologías que se ha trabajado, pero a lo largo del semestre, los estudiantes, como una materia que es transversal a sus carreras, cursan un programa de educación emprendedora. Y lo primero que planteamos es que en este análisis pre y post curso, en un T+1, vamos a encontrar que después de haber cursado este programa de educación emprendedora, vamos a encontrar diferencias significativas o un incremento en lo que es la propensión a innovar, la proactividad y la asunción de riesgo de los estudiantes. Obviamente, estas hipótesis vienen soportadas en la literatura que habla de educación emprendedora y el desarrollo de habilidades para el emprendimiento, ¿de acuerdo? Luego, nuestra segunda hipótesis va en línea con la relación de la orientación emprendedora, de ese constructo de la orientación emprendedora a nivel del individuo, que es la combinación de esas tres dimensiones que les planteaba, relacionándose positivamente con los antecedentes de la intención o con las dimensiones de la teoría de comportamiento planificado. Es decir, hay una relación positiva de la orientación emprendedora del individuo con el control, la actitud hacia el comportamiento, el control percibido del comportamiento y las normas subjetivas. Esta hipótesis número 3
obviamente eso viene también soportado en una literatura que nos habla de cómo estas habilidades y cómo esos aspectos cognitivos del individuo pueden impactar positivamente en los antecedentes de la intención. Nuestra hipótesis número 3 en realidad es una validación de la hipótesis o de las dimensiones de la teoría del comportamiento planificado sobre la intención, ese modelo que ya está muy trabajado, y nosotros aquí pues no podríamos dejar de validar, pero no es, digamos, el plato fuerte de nuestra investigación. Pero sí es parte de este núcleo central o importante del paper, esta relación de mediación que nosotros miramos en la hipótesis número 4. Y en esta relación de mediación nosotros planteamos que la orientación emprendedora a nivel individual se relaciona con la intención a través de estas dimensiones de la teoría del comportamiento planificado. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué no hay la flecha de la relación directa entre la IEO y la EI? Nosotros sí la planteamos, no aquí en el modelo y no en forma de hipótesis, precisamente por la teoría que no soportaba esa relación directa, pero sí la planteamos en el análisis, en el modelo, para ver precisamente si esta mediación de los antecedentes era una mediación parcial o era una mediación completa. Y eso ya les voy a mostrar más adelante. ¿De acuerdo? ¿Qué metodología usamos? Para responder, digamos, esas preguntas de investigación que tenemos dentro del paper, nosotros nos acercamos a la aplicación, obviamente, de un estudio en que ya es parte de un proyecto más grande que desde el 2015 venimos haciendo una medición sistemática del impacto que los cursos, los programas de educación emprendedora tienen en los estudiantes de pregrado. Además, esta investigación o este proyecto fue ganando más relevancia y ganando, digamos, más cuerpo, por así decir, y se ha ido extendiendo a otras regiones de Colombia, no solo en Medellín, pero también a nivel de Latinoamérica, también en Ecuador empezamos a hacer esta medición desde el 2018-19, y en esta investigación en particular se seleccionó el caso de 2 universidades que tienen unas particularidades muy interesantes, y es lo que nosotros llamamos en esta literatura de emprendimiento, estas Entrepreneurial Push Strategy Universities, estas universidades que tienen una estrategia hacia el impulso del emprendimiento. Estas universidades se caracterizan por propiciar un cierto ecosistema que permite a los estudiantes el desarrollo de ideas, de negocio, la puesta en marcha, es decir, fomentan el emprendimiento. Además, estas universidades tienen este compromiso con la formación emprendedora en términos de que es transversal a todos los cursos de pregrado de la universidad, al menos una materia que hace parte de ese núcleo de formación institucional en emprendimiento. Entonces, aquí tomamos estas particularidades porque, aunque estén en 2 países distintos, tiene este perfil. Entonces, nos permite que podamos usar ese conjunto de información o de datos de 2 universidades, aunque no podamos garantizar que el contenido, el microcurrículo de los programas es exactamente el mismo, pero la cultura organizacional de las universidades y en general el programa utiliza contenido y metodologías similares. Entonces, consideramos en este estudio 1.723 observaciones, 2/3 partes son de la Universidad Colombiana y 1/3 parte es de la Universidad Ecuatoriana, ¿de acuerdo? Está bastante equilibrado en términos de género, la participación de los estudiantes en la muestra. Los principales constructos que usamos, que les mostraba anteriormente en las relaciones, obviamente vienen construidos desde la literatura, lo que es los constructos del modelo de intención,
la teoría de comportamiento planificado y también, obviamente, la orientación emprendedora o la adaptación de la orientación emprendedora a nivel del individuo, que nace a partir del trabajo de Bolton Lane en 2012, pero que ya viene siendo trabajado en otras investigaciones más recientes. Técnicas de investigación. Bueno, tenemos dos cosas aquí distintas para observar. Primero tenemos una hipótesis que tiene que ver con un pre y un post, ¿cierto? Entonces nosotros primero debemos observar este efecto de los programas de educación emprendedora en el incremento o no de las dimensiones de la orientación emprendedora a nivel del individuo. Entonces aquí tenemos el mismo individuo observado en dos momentos y nosotros aquí usamos obviamente unas técnicas que nos permiten ver si hay cambio significativo en esta orientación emprendedora después de haber cursado el programa, o sea, a lo largo de un semestre. Entonces se hace una medición al principio y al final. Nosotros aquí usamos el Signet Test y el Wilcoxon Signet Run, que nos muestra un poco, o son medidas que son de corte no paramétrico y que nos permite aplicar en muestras que nosotros no tenemos que asumir que tenga una distribución normal. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué no hicieron una nova, Isaías? Una nova de medidas repetidas. Bueno, la nova, para que no tengamos lo que llamamos falsos positivos, una nova tú tienes que aplicar y asumir que la distribución es normal, ¿cierto? Para no tener que asumir que es una distribución normal, entonces, entre comillas, para curarnos en salud, se aplica una técnica que es, digamos, un poco más segura en ese análisis y se hace ese Signet Test y ese Wilcoxon Signet Test, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando de un test no paramétrico y la nova es un test paramétrico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no tenemos que asumir que hay una distribución normal en ese sentido. Y además, pues aquí se centra en la mediana y no en la media, que es el caso de la nova. Además, vamos a verificar este cambio de una manera más gráfica y más visual a través del box plot. El box plot nos permite ver exactamente cómo ha cambiado esta, digamos, esta mediana en los dos momentos del tiempo. ¿De acuerdo? Y finalmente, para plantear las hipótesis 2, 3 y luego la hipótesis de mediación, la 4, hacemos un modelo estructural donde aplicamos ecuaciones estructurales y ya vamos a ver sus efectos directos e indirectos, ¿de acuerdo? Entonces, pasando a lo que les decía de los resultados, recuerden que la primera hipótesis nosotros planteábamos que innovativeness, proactiveness y risk-taking hay un cambio, o incrementan, o incrementarían, después de el estudiante pasar por un semestre completo en un curso de formación en emprendimiento, ¿de acuerdo? Nosotros lo que observamos aquí y lo que nos permite ver el Signet Test y luego el Wilcoxon Test, hacemos los dos. Este segundo, el Wilcoxon Test, es más exigente. Entonces nos parece interesante hacer los dos. El Signet Test ya nos daba, pero es interesante hacer con Wilcoxon Test porque nos da, digamos, un nivel más digamos, de mostrar que ese resultado pues es fiable. Entonces aplicamos los dos tests, que son no paramétricos, como les decía, ¿de acuerdo? Entonces este segundo tiene un mayor poder para explicar, ¿de acuerdo? Y detecta, digamos, mejor esas diferencias que puedan haber. ¿Qué interpretamos aquí en un primer momento? Recuerden que después voy a mostrarles el box plot. ¿Qué interpretamos aquí en un primer momento? Tanto el Signet Test como el Wilcoxon Test, lo que nos muestra es la significancia. No nos ponemos a interpretar los coeficientes, sino que la significancia. Aquí lo que nos está mostrando es, tanto en uno como en otro, es la diferencia de la mediana en T para T más 1 es diferente a 0. Entonces aquí nos está diciendo, mira, tanto para innovativeness, proactiveness, como para risk-taking, hay una diferencia de un periodo a otro. Eso es lo que nos está mostrando. Entonces nosotros complementamos este análisis con esta parte que les decía del box plot. En el box plot podemos observar perfectamente
como el T más 1 es mayor que en T. Si nos centramos, por ejemplo, en esta bolita, a ver si cojo aquí un señalador. Bueno, no. Bueno, si nos centramos en esta bolita del centro, es precisamente la mediana. Entonces, mira cómo nosotros en T más 1 tenemos un incremento para innovativeness, tenemos para proactiveness y tenemos también para risk taking. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos ayuda a complementar bastante bien a la prueba que se hacía anteriormente en esta tabla, porque aquí sí visualizamos que además de ser diferente a 0, este cambio es para más. Entonces, podemos comprobar y aceptar esta primera hipótesis diciendo que sí hay un incremento significativo en esos 3 aspectos de la orientación emprendedora del individuo una vez cursado el programa de educación emprendedora. Nos vamos para las hipótesis 2 y 3, que nos ayudan a ver esta relación directa que planteábamos de la orientación emprendedora a nivel del individuo y las dimensiones de la teoría de comportamiento planificado. Y luego, pues, comprobar las relaciones de la teoría de comportamiento planificado con la intención. Primero, la H2, que se divide en H2A, B y C, nos presenta la relación de la orientación emprendedora a nivel del individuo con las actitudes hacia el comportamiento, con las normas subjetivas y con el control percibido sobre ese comportamiento. Aquí hacemos un análisis, además, multigrupo, para poder observar cómo se comporta en Colombia y en Ecuador, si se ratifica en ambos contextos. Además, como nos da esa posibilidad de hacer análisis multigrupo con las ecuaciones, es pareció interesante hacer para mostrar eso de una manera más precisa, ¿de acuerdo? Y también porque teníamos pues 2 muestras que, aunque comparten muchas características, pues son 2 muestras de contextos distintos, ¿cierto? Entonces, la hipótesis número 2A, podemos observar que tanto para Colombia como para Ecuador, sí se comprueba que hay un efecto positivo de la orientación emprendedora del individuo sobre las actitudes hacia el comportamiento. Es decir, estos estudiantes, y aquí aprovecho ya para ir dando un poco de contexto e interpretación a esos hallazgos. Es decir, esos estudiantes que tienen mayor propensión a innovar, son más proactivos y además más propensos a asumir riesgos, presentan más actitud hacia el comportamiento emprendedor. Y eso se comprueba en Colombia y en Ecuador. En términos de la H2B, que es el efecto de la orientación emprendedora del individuo sobre las normas subjetivas, nosotros encontramos también una relación positiva de la orientación emprendedora del individuo sobre las normas subjetivas en Colombia y también en Ecuador, con una cierta diferencia para más en el contexto de Ecuador, pero ambas significativas al 99%. ¿De acuerdo? Y finalmente en la H2, la letra C, planteamos esta relación de la orientación emprendedora del individuo sobre el control percibido del comportamiento. Y aquí vemos que está, digamos, bastante significativo y además con un coeficiente bastante interesante en ambos casos, tanto en Colombia como en Ecuador. Es decir, esos estudiantes que presentan una mayor propensión a innovar, una mayor proactividad y mayor propensión a asumir riesgo, se sienten más confiados o confiantes en llevar a cabo un comportamiento hacia el emprendimiento. Entonces, aquí también podríamos entrar a discutir en lo que tiene que ver con también el impacto que puede tener el capital humano, porque a partir de la formación desarrolla unas habilidades que sí le llevan a poder tener un mayor control sobre ese comportamiento, como es el caso de, pues yo me siento más propenso a asumir riesgo, yo me siento más seguro yo tengo más propensión a innovar en mis ideas de negocio. Pues aquí se justificaría un poco esta relación. Luego nosotros tratamos de hacer, como les decía, la validación de las dimensiones de la teoría de comportamiento planificado sobre la intención,
No nos sorprende los resultados, la actitud hacia el comportamiento y el control percibido tienen una relación positiva, significativa. No obstante, encontramos en las normas subjetivas una relación negativa en el caso de Colombia y no significativa en el caso de Ecuador. Lo que aquí podríamos entrar a discutir e interpretar que corrobora con hallazgos en muchos otros contextos, va en contra de los hallazgos en otros, porque realmente la relación de las normas subjetivas con la intención siempre ha sido, digamos, esta dimensión donde hay más por discutir, donde hay más necesidad de que entremos a proponer cosas nuevas, hacer otros análisis. Nosotros tenemos un artículo del 2020 que publicamos precisamente centrado en la relación de esta orientación emprendedora con la intención pasando por las normas subjetivas, pero trabajando un poco con el estigma social que pueda haber de los grupos de referencia hacia el fracaso. Y encontramos cosas muy interesantes porque realmente hay una relación negativa, pero eso es más, digamos, más tenue o pierde fuerza cuando el estudiante tiene esa orientación al emprendimiento. Entonces, aquí les pongo como un ejemplo porque sí todavía hay mucho por seguir discutiendo y yo creo que poner el lente, el foco sobre las normas subjetivas en futuras investigaciones es interesante. Vamos a nuestra última hipótesis, o la hipótesis 4, que es esta relación, digamos, indirecta, o los efectos indirectos de la orientación emprendedora sobre la intención, pasando por esas dimensiones de la teoría de comportamiento planificado. Y aquí es donde debo comentarles lo que les decía ya atrás, que hicimos la prueba o el análisis de la relación directa, aunque no soportada en la literatura, obviamente porque no había argumento suficiente para plantearla de manera directa, pero es interesante porque no fue significativo lo que encontramos en la relación directa de la IEO con la intención, es decir, de la orientación emprendedora con la intención, lo que nos permite, y es muy interesante porque nos permite decir que esta mediación de las dimensiones de la teoría del comportamiento planificado es una mediación completa, porque no existe relación entre la orientación y la intención, sino es a través de esos antecedentes. Entonces, ahí nos vamos a estos efectos, digamos, indirectos. Encontramos que la orientación emprendedora a nivel del individuo impacta positivamente la intención a través de las actitudes hacia el comportamiento. Y eso se corrobora en Colombia y también en Ecuador, significativo al 99% de confianza. El efecto, vamos a dejar por último la H4P, el efecto de la orientación emprendedora a nivel del individuo sobre la intención mediada por el control percibido también existe y es significativo en el caso de Colombia y en el caso de Ecuador. Ahora bien, nos vamos al efecto de la IEO o de la orientación emprendedora del individuo sobre la intención a través de las normas subjetivas. Repito, tampoco nos sorprende aquí este resultado. Mantiene una consistencia con lo que habíamos encontrado antes. Vea qué interesante. Nosotros habíamos encontrado una relación positiva de la orientación emprendedora sobre las normas subjetivas. Luego encontramos una relación negativa de las normas subjetivas sobre la intención. Y aquí lo que encontramos en la relación de la orientación sobre la intención mediada por las normas subjetivas es negativo, pero es un coeficiente más bajo de lo que era la relación de las normas subjetivas con la intención. En otras palabras, cuando ponemos a jugar la orientación emprendedora en esta relación, normas subjetivas o social norms, e intención emprendedora, estamos amortiguando un poco una relación que había salido negativa para el caso de Colombia. Y aquí estoy interpretando para el caso de Colombia, que es el caso donde salió significativa estas relaciones. En el caso de Ecuador no fue significativo. Entonces, mira qué interesante, como les decía,
porque va en línea y es consistente con lo que habíamos visto en las relaciones de las hipótesis anteriores, de las H2, que tenía que ver con orientación emprendedora y normas subjetivas, y del H3, que tenía que ver con normas subjetivas e intención. ¿De acuerdo? Eso ya fue pues un poco discutiendo esos hallazgos, ¿cierto? Pero recapitulando, retomando algunos aspectos, recordando, teníamos aquí dos preguntas principales, y era si los programas de educación emprendedora impulsan de cierta manera esta orientación emprendedora del individuo, y si esta orientación emprendedora del individuo ayuda a explicar la intención a través de estas dimensiones de los antecedentes o de la teoría de comportamiento planificado, ¿cierto? Nosotros aquí encontramos, primero que todo, que sí hay un efecto interesante a través o de los cursos de formación en emprendimiento en esta orientación emprendedora de los estudiantes, considerando orientación como una mayor propensión a innovar, ser más proactivos y asumir más riesgos. Entremos un poco a entender qué hay por detrás de ese innovativeness, proactiveness y risk-taking. El innovativeness no es una medición o una medida de innovación. Es que innovó el producto, no innovó. Eso es lo que en inglés llamamos el innovation, ¿cierto? El innovativeness es algo como más de cultura hacia actividades innovadoras. Entonces, aquí lo que se busca rescatar es si el estudiante tiene esa capacidad de observar, de conectar, de crear cosas nuevas a partir de esta habilidad creativa, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay por detrás del innovativeness a nivel del individuo. Y obviamente eso se trabaja en los cursos de educación emprendedora, en los programas, con actividades o metodologías activas de aprendizaje, por ejemplo. Entrando en lo que tiene que ver con la proactividad, es desarrollar en los estudiantes esta habilidad de ser el primero a dar el paso y no esperar, no ser un seguidor. Aquí podríamos entrar a intuir un poco más sobre generar en el estudiante esta capacidad de poner en marcha, de arriesgarse en proponer algo, en dar su opinión, en crear. Eso todo se trabaja también dentro de los programas del curso, por ejemplo, con la utilización de juegos serios, donde hay actividades como juego de roles, donde los estudiantes asumen roles de actores importantes del ecosistema, el inversionista, el emprendedor, el formador de políticas. Entonces, aquí hay una serie de actividades también para invitar a los estudiantes a ser más proactivos. Y obviamente, todos aquí somos pues profesores y trabajamos en temas de emprendimiento. Sabemos que el mismo perfil de los individuos podemos tener estudiantes más introspectivos, otros más propensos ya por naturaleza a ser proactivos. Entonces, trabajar eso de la proactividad es muy importante. Y el tema de la asunción de riesgo, yo creo que sobra decirles, ¿no? La importancia, siendo el emprendimiento una actividad de alto riesgo, que nosotros tratemos de generar en los estudiantes esas habilidades de asunción de riesgo. Y aquí en los programas se trabaja también desde la perspectiva de simulación, de negocios, actividades que les inviten a asumir riesgo en un contexto, pues, de emprendimiento. Entonces, nos parece que los resultados son bastante consistentes en ese sentido con lo que se trabaja en esos programas que fueran analizados. ¿De acuerdo? Luego nosotros, obviamente, con la orientación emprendedora, lo que tratamos de hacer fue buscar, observar cómo estas habilidades que les decía de la orientación se relacionan con la intención a través de estas dimensiones que son los antecedentes de una intención emprendedora. Y aquí lo que encontramos, y repito, la discusión principal se da sobre las normas subjetivas, porque las otras nosotros en cierta medida esperábamos estas relaciones,
en las normas subjetivas no sabíamos muy bien qué iba a salir. Pero parece interesante que además va de encuentro con estudios o investigaciones que venimos trabajando, porque nos muestra que el hecho del estudiante tener más marcada estas habilidades de innovativeness, de proactiveness, de risk-taking, en cierta medida ayuda a regular un poco el efecto negativo que se encuentra en algunos casos de las normas subjetivas y que a veces pues teníamos que entrar o tendríamos que entrar más a temas culturales, de contexto, para entender por qué sale negativo en unos contextos, en unos países y en otros no. Entonces aquí yo creo que también nuestro estudio ayuda a aportar en ese sentido. ¿De acuerdo? Quiero pasar a posibilidades de futuras líneas y para no extenderme más en las discusiones. Ese estudio obviamente sufre de ciertas limitaciones, como muchas investigaciones. Nosotros aquí, y me adelanto, no hemos podido hacer un grupo de tratamiento y un grupo de control por temas éticos. De hecho, con el comité de ética en una universidad se logró, pero en otra universidad no se pudo hacer. Entonces, vea qué interesante, porque aquí también hay una posibilidad, y estamos trabajando en eso con la universidad que sí nos permitió hacer grupo de tratamiento y grupo de control, porque eso nos permitiría ver también con un poco más de profundidad el impacto de los programas, pero en ese caso no se pudo hacer. Eso es una limitante, obviamente, del trabajo. No obstante, yo creo que se desprenden muchas opciones y muchas alternativas interesantes para seguir trabajando como futuras investigaciones. Aquí hemos trabajado, como les decía, 2 países, 2 universidades con un perfil muy de estrategia e impulsar el emprendimiento. Qué bueno que tuviéramos más universidades que pudieran validar y seguir esa línea de investigación en otros contextos. También trabajar con universidades que no tengan o que no sean esas entrepreneurship push strategy university, ¿cierto? Que podamos trabajar y comparar si eso se puede encontrar diferentes resultados en universidades con perfiles distintos. Otra oportunidad interesante, y fue un logro de esta línea que venimos trabajando, fue incluir en esta edición del GES las preguntas de la orientación emprendedora a nivel del individuo, y todas, todas las universidades, todos los países que participan del GES 2021, para los emprendedores nacientes, tienen estas dimensiones. Entonces aquí nos permite también ver en 58 países, en contextos completamente distintos, esta validación y esta relación que pueda tener la orientación emprendedora o las dimensiones de la orientación emprendedora por separado, con ciertas relaciones, y ciertas relaciones que tengan que ver con la intención, con los antecedentes. ¿De acuerdo? Sobre las normas subjetivas, yo creo que ya les comenté bastante, pero sigue aquí, digamos, un llamado y una invitación a seguir trabajando, a observar esta relación que todavía nos sigue generando esa sensación de caja negra, porque encontramos en unas investigaciones unos resultados, en unos países unas relaciones, unos signos, unas significancias. Y aquí una invitación también a entrar a detallar más lo que hay por detrás, observar esas normas subjetivas, quizá con metodologías cualitativas también. Yo creo que aquí en emprendimiento nos falta más investigaciones de corte cualitativo, considerando diferentes contextos geográficos en la misma investigación. ¿De acuerdo? Y quiero cerrar con algunas implicaciones. En términos de la literatura de emprendimiento, yo creo que nuestro working paper muy claramente apunta a fortalecer los estudios relacionados con este constructo de la orientación emprendedora a nivel del individuo. Si bien la orientación emprendedora ha sido muy trabajada en la literatura en estudios de corte corporativo, a nivel del individuo es todavía un constructo emergente. Hay investigación, sí hay investigación, pero todavía hay una inconsistencia, por ejemplo, cómo medir la orientación emprendedora a nivel del individuo. Yo creo que el hecho de traer más investigaciones mostrando que estas 3 dimensiones son las más significativas para interpretar y para trabajar ese constructo. El hecho de un proyecto como el GES, entre comillas, comprar esa idea, también va a ayudar a
ofrecer más solidez en la medida de la orientación emprendedora a partir de esas tres dimensiones. Entonces aquí yo creo que el artículo deja como implicación para la academia entendimientos sobre el constructo de la orientación emprendedora a nivel del individuo y cómo este se relaciona con los antecedentes y con la intención emprendedora. Además, demostrar que la educación para el emprendimiento es un driver, es un impulsor importante para generar la orientación. Y generar la orientación es un paso previo para generar mayor intención. Entonces aquí tratamos de cubrir una brecha de los estudios que saltaban de el impacto de los cursos en la intención. Nosotros decimos, ops, paramos aquí. Hay que analizar primero qué se está generando en los individuos antes de la intención. Y hemos visto que genera innovativeness, que genera proactiveness, que genera risk-taking. Y esto sí termina pegando, impactando a la intención. ¿De acuerdo? En términos de las universidades, va muy en línea, porque estas universidades, sean ellas de una estrategia de impulso al emprendimiento o instituciones de educación superior que sencillamente quieran ofrecer también programas de educación emprendedora, yo creo que ese estudio le puede dar bastantes insumos en términos de cómo pensar estos microcurrículos. ¿A qué debemos apuntar? No es por un toque de magia que el estudiante hace un curso de emprendimiento y se hace más propenso a emprender y a tener más intención de emprender. Tenemos que preocuparnos en qué habilidades, qué competencias vamos a generar y con qué metodologías. Mira que yo les contaba, es muy importante usar metodologías activas de aprendizaje, uso de juegos serios, simuladores, charlas e invitaciones a actores importantes del ecosistema emprendedor. Y eso va generando en el estudiante y va desarrollando en el estudiante mayor creatividad, mayor entendimiento de lo que implica emprender y le puede generar más conciencia sobre la gestión de riesgos, por ejemplo. Y obviamente a través de los juegos nosotros hemos observado un impacto directo en la proactividad, por ejemplo. Entonces aquí les dejo como esta reflexión sobre las posibles implicaciones. No sé, Gianni, si me extendí mucho, si más o menos cumplí con el tiempo. Aquí dejo de... Estás a tiempo, en el tiempo correcto. Muchas gracias. Muy interesante la propuesta. Vamos a dar paso a las preguntas. Si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Voy a dejar de compartir pantalla o sigo compartiendo, Gianni? No, si quieres, deja de compartir. Si alguien necesita, pues ahí te pediremos que pongas nuevamente, así que no hay problema. Mejor así podemos vernos, por Perfecto. lo menos. Sí, una pregunta, Gianni, Claro, ¿me permites? Vale, por supuesto, por favor, adelante, Brenda. Gracias, Isaías, por tu exposición, realmente bastante interesante. Mi pregunta era, si has tomado una universidad de Colombia y una universidad de Ecuador para poder medir la orientación emprendedora. ¿Estas dos universidades han tenido la misma metodología, las mismas herramientas, cursos, actividades, talleres? Lo que mencionaste al final, ¿no? Porque si lo quieres dinamizar para otras universidades, habría que ver si es que el alumno cómo entiende el instrumento que tú estás utilizando para poder medir esa orientación emprendedora, dado que no todas las universidades tienen las mismas herramientas para poder incentivar el emprendimiento en los alumnos. Entonces, ¿cómo estás midiendo ese tema? O si es que el instrumento, bueno, se tiene que adaptar a cada realidad, o las variables que estás utilizando son universales para todos, de tal manera que se pueda aplicar en cualquier universidad. Y la otra pregunta que tenía, me llama bastante la atención tu hipótesis H3B, que lo explicaste, y que no solamente sale significativa para un país, sino para el otro, y la relación es negativa, bastante significativa para Colombia. Entonces, la explicación en Ecuador que no salió relevante, tu hipótesis, ¿no crees que deben haber algunos factores culturales por ahí que al final lo mencionaste, que de repente no se podrían... Esa es una limitación que tenemos todas las investigaciones, que no podemos incluir factores culturales, especialmente cuando hacemos con diversos países, que podría estar afectando esta relación, porque todas las demás relaciones de las hipótesis son coherentes tanto en Colombia como en Ecuador, ¿no? Excepto esta hipótesis que nos llama bastante la atención, ¿no?
Gracias, Isaías. No, gracias a ti, Brenda. Es muy interesante la reflexión, las preguntas. La primera, como yo les decía, no podemos asegurar que el microcurrículo es exactamente igual, porque pues, estamos hablando de dos universidades que tienen sus políticas, que tienen sus, digamos, sus cursos y su manera de... Pero sí, ¿y por qué quedamos solo con estas dos? Incluso yo les decía, tenemos más universidades en Colombia aplicando el instrumento, haciendo la medición, pero estas dos universidades en particular, y aquí pues no hay ningún problema decirles, pues es la Universidad EAFIT y la Universidad Particular de Loja. Esas dos universidades son lo que en el emprendimiento nosotros llamamos estas Entrepreneurship Push University. Son esas universidades que sí tienen una estrategia clara de apoyo y fomento al emprendimiento. Tanto que esas universidades comparten algunas particularidades como, por ejemplo, ofrecer obligatoriamente a los estudiantes, es decir, no importa si el estudiante es de negocios, de administración, de música o de derecho, debe haber un curso de formación de emprendimiento. Además, usan en sus programas metodologías de enseñanza y aprendizaje activo. Por ejemplo, uso de juegos serios, bootcamp, invitación de actores del ecosistema para dar charlas y interactuar con los estudiantes. Los programas tienen similitud en su carga horaria, o sea, todo eso es muy parecido. Pero, y eso por eso les decía es una limitación, yo no puedo garantizar que en Ecuador ellos tienen un programa tal cual, no sé qué, entonces hay la semana 5, hay charla con inversionistas con no sé qué, en la semana 6, no. De hecho, mira qué interesante, Brenda, esta investigación está soportada por un comité de ética, ¿cierto? Pero en el comité de ética de la universidad en Colombia se tuvo aprobado para poder hacer estudios, por ejemplo, con grupos de tratamiento, grupos de control. En Ecuador no hemos podido, no fue posible en su momento. Allá tenemos un equipo trabajando. De hecho, ahora ellos ya recogen más información en Loja que nosotros en Medellín. O sea, nosotros cada semestre tenemos entre 800.000 observaciones, que son los estudiantes que pasan por esas materias. En Loja y Ecuador llegan a 2.000. Entonces, mira qué interesante que ganó mucha fuerza el proyecto allá, hay 2 investigadores al frente del proyecto y eso. Pero entonces, responder a tu pregunta, ¿hay muchas similitudes? Sí, pero no puedo garantizar. Y entrar a otros países, ahí es donde yo les digo, qué interesante, que podamos también ver universidades que no son esas push entrepreneurship, ¿cierto? Porque eso puede también cambiar, es decir, algún estudiante que tiene un curso allá como en emprendimiento, pero porque puede tomar como programa alternativo, pero no es obligatorio, o universidades que finalmente no propician esa, podríamos obviamente encontrar cosas distintas, ¿cierto? Y la segunda, ese tema de las normas sociales, Brenda, siempre es como les decía, es algo que pues realmente aquí no sabemos qué va a pasar. Incluso es complicado tú plantear una hipótesis del tipo, hay una relación positiva porque en muchos estudios que hemos visto nos sale negativo o sale no significativo. Y aquí sí, el tema cultural obviamente tiene relación. De hecho, en otro artículo que estamos trabajando con esos investigadores de allá, que hemos encontrado diferencias significativas también entre Colombia y Ecuador, específicamente en ese aspecto. Ellos por allá encontraron por dónde justificar. Nosotros aquí hemos hecho, digamos, un análisis bien juicioso, bien disciplinado del tema de políticas hacia el emprendimiento que hay en los países. Mira, por ejemplo, Colombia desde el 2006 tiene una ley de apoyo y soporte a la actividad emprendedora formalizada, eso es algo digamos, es un marco formal, es algo que hay una ley que habla del emprendimiento. Ecuador, apenas finalizando el 2019, aprobó una ley similar y empezó en el 2020. Eso también ayuda a entender un poco porque, obviamente, algunas universidades en Ecuador como esta tiene programas de educación emprendedora, pero porque la universidad entiende que es interesante y es bueno para su comunidad académica o sus estudiantes. No obstante, Colombia, cuando firma esta ley en el 2016, uno de los aspectos, digamos, que están plasmados
en este marco es el compromiso de las instituciones de educación superior con la formación en emprendimiento. Entonces es algo que, mira, que viene trabajando y se viene hablando más de 15 años de diferencia en ProColombia con relación a Ecuador. Entonces ahí empezamos a encontrar factores institucionales que podrían estar ayudando también a entender, ¿cierto? Aunque los dos países comparten cosas, digamos, o particularidades muy similares. Por ejemplo, los niveles de intención emprendedora en Ecuador y Colombia en los últimos años en el GES son muy similares. Eso también hemos hecho el ejercicio de mirar. Entonces, uno tiene un 5,6, el otro tiene un 5,7, siendo que la media de la muestra internacional es 3,9. Entonces, Ecuador y Colombia están en esos países que tienen una intención emprendedora por encima. Si nos vamos a los datos del GEM, pasa lo mismo. En la tasa de emprendimiento de los países son similares en ese sentido, en cómo la sociedad valora la actividad emprendedora. Entonces, comparten muchas cosas, pero hay marcos como ese que te decía que sí hay diferencias y por ahí se puede también intentar entender un poco más. Súper. ¿Algún otro comentario? Oye, Carlos. Gianni, permiso. Quería primero felicitar a Isaías. Muy interesante la investigación. Yo obviamente yo creo que la UCN sería un muy buen, una muy buena universidad para seguir implementando este estudio y viendo cuál es el impacto que tiene en otros países. ¿Ya? Me pareció sumamente interesante y quería comprender algunas otras cosas que de lo que tú señalas dentro del estudio, Isaías. Por ejemplo, si dentro de las variables de control, el perfil un poco de los estudiantes porque como no conozco, o sea, conozco EAFIT a grandes rasgos, y la otra universidad no la conozco, el perfil de los estudiantes como variable de control, no es, pensar en una universidad privada, tengo entendido que EAFIT, si bien uno podría pensar que nosotros decimos que son cuicos en nuestra cultura de chileno, que gente ABC1, por decir una cosa así, pero tengo entendido que EAFIT también tiene una cantidad importante de becas de estudiantes. No sé cómo será el otro lado de la otra universidad, porque yo creo que eso también, pues, como variable de control, podría tener un impacto en los resultados. Es una primera pregunta. La otra pregunta, que lo que me queda duda es que tú en el objetivo, y esto es un tema de que si me puedes ayudar a entenderlo, en el objetivo tú hablas de medir el impacto, pero yo veo que se hacen más análisis de relaciones. Entonces, me quedo ahí en la duda si realmente se mide el impacto o se analizan las relaciones, que creo que van, porque creo que los impactos más complejos medir. Entonces, si tú me puedes ayudar con esa a esas dudas que tengo, ¿ya? Bueno, y te iba a hablar de las normas subjetivas que en este caso comprenda, comparto, y que tú ya también lo explicaste, de que es un tema que podría ser bastante una mirada más cultural y que podría ser una tercera, cuando tú hablas de las implicancias, que tampoco estoy claro que se desprenda del estudio, pero podría dar lugar a que una tercera implicancia son los factores culturales que tienen sobre el emprendimiento, que creo que podrías mencionarlo como una tercera, pero tampoco estoy claro que se desprende del estudio porque también está esa caja negra que tú señalas. Entonces, como que sí y como que no. Perfecto, Eso. Carlos. Muchas gracias. Vamos por partes. Vamos a ver. Sí, primero, obviamente, y yo con Gianni en una sesión de Clarea también estuvimos ahora hablando de la posibilidad de usar o de validar los juegos, que de hecho ahora con un proyecto del gobierno, pues se va a poder ya se está trabajando en la virtualidad de estos juegos, ¿cierto? Entonces, con Gianni estuvimos hablando de validar, de usar los juegos también en Chile. Eso es parte de un proyecto, como les digo, mucho más grande y obviamente esa medición que hacemos desde 2015 aquí y se fue extendiendo a otras universidades, es porque fuimos también encontrando otros investigadores, contactos, gente interesada en replicar el estudio. Pero eso es perfectamente factible de replicar en otros contextos y se me olvidó decir en lo que preguntaba Brenda, las escalas, pues eso está bastante trabajado, eso tiene un marco sólido por detrás, entonces eso
no es que tengamos que adaptar la pregunta que se hace en Colombia diferente a la que se hace en Chile, no, pues se mide innovatividad, se mide proactividad, se mide risk-taking de esta manera, ¿cierto? Entonces, es factible. Con relación a lo de medir o el impacto o la relación, haces una reflexión muy interesante y me hace incluso, pues, obviamente, replantear y pensar, quizá en la primera hipótesis que estamos planteando, sí podemos hablar de si medir el impacto, ¿no? Porque sí estamos viendo un pre-post, estamos viendo, me hubiera gustado tener un grupo de tratamiento y uno de control, ya les conté que no, pero, y quizá las otras sí, ya en el modelo estructural sean más esas relaciones. Entonces ahí yo comparto contigo, digamos, esta observación, me parece que es una reflexión interesante y me hace también pensar sobre. Yo creo que se me faltó una cosa de la primera, pero es que se me fue un poco... La variable de control, Isaías, Sí, sobre los sí. estudiantes. Sí, perfecto. Me parece genial esta reflexión, porque aquí volvemos a lo que les decía de una limitante que tenemos, y es, sí, son dos universidades privadas. Sí, son dos universidades con unas características. Sí, son dos universidades que obviamente acceden a ellas mayoritariamente unos estudiantes de un estrato social. Aquí en Colombia se maneja estrato, ¿no? Es el estrato 1 al 6, incluso no me gusta eso, pero bueno, así se maneja. El estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en su mayoría los estudiantes de AFIT son estratos 5 y 6. La universidad viene trabajando, y eso viene trabajando ya de hace algunos años, y ya logró que casi un 20% de sus estudiantes sean becados. Y eso abre la posibilidad de que la universidad ya tenga estudiantes de estrato 3, 2. De hecho, hay pregrados. Y ahí es algo que es una línea interesante que se puede hacer, Carlos, va de acuerdo con tu pregunta. Observar eso por estrato social, por algunas variables como incluso los mismos pregrados, porque tenemos identificado, por ejemplo, estudiantes de pregrado de Contaduría Pública, máximo estrato 3. Estudiantes de negocios internacionales, administración y mercadeo, todos estratos 5 y 6. Claro. Yo no sé si eso pasa en vuestros países. Sí. Entonces, claro, los estudiantes de negocios, de administración, de mercadeo, suelen venir incluso de empresas familiares y de un marco en la sociedad de Medellín muy consolidado. Estudiar en EAFIT es como un estatus, es como estudiar en los Andes, en Bogotá. O sea, la Universidad EAFIT está para Medellín como la Universidad de los Andes está para Bogotá. Pues todos sabemos la tradición y lo que representa los Andes, incluso a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Como el TEC de Monterrey, como la Fundación Getúlio Vargas en Brasil. Entonces, para citar algunos países, ¿no? Entonces, claro que sí sería muy interesante, Carlos. Y yo creo, ahí es donde yo digo, ¿no? Que incluso incluir universidades con otros perfiles, universidad pública, ¿no? Un sinfín de cosas interesantes se podría encontrar, pero no, nosotros somos conscientes de eso, pero no se hizo ese control, incluso por esta característica de ambas universidades, ¿cierto? Pero es una reflexión muy, pues, digamos, muy válida. Ya. Oye, Isaías, y en la última comentario que te señalaba de que tú de las implicancias, tú señalaste dos implicancias, y podría haber una tercera, que no estoy tan claro que exista, que tiene relación con el impacto cultural. Sí, ahí quizá podría entrar en lo que yo señalo, pues obviamente implicaciones a la academia, a las universidades interesadas, y eso quizá podría ser más también de temas de, incluso de políticas públicas, porque en cierta medida, eso son implicaciones ya en lo cómo podría impactar este marco institucional de la sociedad, ¿cierto? Y ahí voy muy de encuentro con lo que tú dices, y es otra reflexión. Mira, yo no había planteado eso, no había pensado y no había puesto, pero mira que tú me dejas una sugerencia súper interesante de, hombre, ¿por qué no discutimos más a la luz de lo que se encontró, especialmente esa relación con las normas subjetivas? ¿Por qué no pensar en implicaciones en ese sentido, ¿no? De ese marco para la sociedad o de esas instituciones que finalmente son las que responden a muchas de las cosas y relaciones que hay en nuestra sociedad. Pero, Carlos, es una muy buena sugerencia. O sea, más que pregunta, yo tomo más como una observación, una sugerencia, porque
realmente no había planteado por este lado. Muy buena, muy buena. Muchas gracias, Carlos, por las observaciones. Y Brenda, muchas gracias también. Excelente. ¿Hay algún otro comentario? A mí me gustaría comentar y sobre el tema de las normas subjetivas, Isaías, porque nosotros hicimos un estudio, justamente el que sale en Academia este año publicado, donde las normas subjetivas tampoco nos salían significativas. Entonces, nosotros siguiendo el artículo de Lin-Yang y Chen, ¿no? Del 2009, justamente, donde él dice que puede ser, la cultura puede ser un factor importante que influye en las normas subjetivas, pues lo consideramos como un moderador, o un mediador entre la actitud y el control del comportamiento percibido. Y ahí funcionó el modelo, pero como tú dices, porque habían estudios, o sea, no había en realidad una claridad de cuál es el rol efectivamente de las normas subjetivas, ¿no? Si impactan directamente o indirectamente a través de, ¿no? Entonces, en nuestro caso fue a través de, para el caso de Chile, pero está esa duda, o sea, hay un gap que todavía, como tú bien dices, es una caja negra que hay que explorar qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué esas normas subjetivas? En algunos casos no salen significativas, y en algunos casos, cuando son significativas, salen negativas, cuando uno esperaría, ¿no? Que tenga una relación positiva directa. Entonces, ese es un punto todavía que tenemos que trabajar a nivel de América Latina. Yo creo que todavía eso, porque se supone que nuestros países son culturalmente parecidos, ¿no? Sin embargo, hay algo ahí en esas normas subjetivas que no está funcionando bien, digamos, ¿no? Y ese era el comentario para el caso de Chile. Entonces, no da, para el caso de Chile no es significativa, para el caso de Colombia es significativa, pero negativa, y para el caso de Ecuador no es ni significativa, o sea, ¿no? Entonces, ahí no tiene ningún efecto. Es interesante cómo en los países de un mismo bloque, ¿no? Del bloque latinoamericano, pues se puede tener esos tres resultados diferentes. Y lo otro me pareció súper interesante, esa relación que no se me había ocurrido, porque también por desconocimiento de la orientación emprendedora. Y ahora que tú lo explicas y lo mencionas muy claramente, efectivamente uno podría decir que esa orientación emprendedora va a afectar, ¿no? En cada uno de los componentes de la intención emprendedora, ¿no? Porque cuando les damos los cursos, pues eso es lo que tratamos de desarrollar, ¿no? Quizá no directamente la intención, pero la proactividad, la aversión al riesgo, la innovación, ¿no? Chicos, creen cosas que tengan valor agregado. Entonces, ahora me hace mucho sentido, y qué bueno, porque voy a aprovechar de decirlo, fue la insistencia de Isaías para que ese bloque de orientación emprendedora no sea incorporado en el proyecto GES, ¿no? Como América Latina nos unimos todos como bloque y fue el Isaías ahí liderando eso. Tiene que haber orientación emprendedora. Yo decía, pero ¿qué cosa es esa orientación emprendedora? Pero ahora sí me queda muy claro y interesante para probar. Yo voy a hacer el ejercicio a ver qué pasa con esa orientación emprendedora en el caso de Chile, ¿no? Para ver efectivamente si aumenta o la intención emprendedora, etcétera, o como mediador, porque como mediador te salieron todos positivos, o sea, parcialmente fueron aceptadas las hipótesis 4, con excepción de las normas subjetivas, pero ya hemos dicho que esas normas subjetivas pues son un bicho raro ahí dentro del constructo del modelo de la teoría planificada de Axen, ¿no? Pero no, muy interesante, y ese antes y ese después que haces en el análisis, también es interesante. Lo que nos dices que, oye, sí, las metodologías activas funcionan, no va a aumentar la orientación emprendedora, y eso afectaría probablemente en la intención. Me gustó mucho el modelo que aplicaron, Isaías. A ver, vamos a tratar de replicarlo por acá, a ver, aplicando a Chile, ¿no? O sea, hay que animarle a la Brenda para que se anime a trabajar esos temas, y ahí sería Perú, Chile, etcétera, ¿no? Para ir corroborando efectivamente, ¿no? Cómo esa orientación emprendedora tiene un impacto en la intención. Así es, Gianni. Si me permites, primero, les cuento cómo hacemos con Ecuador.
nosotros aquí a través de Qualtrics, que tenemos la licencia en la universidad, generamos el link, enviamos al inicio de cada semestre la fase 1, la fase 2, los investigadores de Ecuador solo se preocupan con aplicar el Aplicar el link con sus cuestionario. estudiantes en la clase. Nosotros, cuando ellos dicen, cerramos ya la recolección de la información, descargamos toda la información, aquí está, la información es vuestra. O sea, los datos son suyos. O sea, nosotros no nos quedamos con los datos de Ecuador. Obviamente hacemos estudios comparativos y eso con la participación de ellos allá, pero los datos son de Ecuador. Entonces, lo mismo. Si Brenda quiere aplicar en Perú, nosotros vamos a generar el link, te vamos a mandar el instrumento, como te digo. De hecho, en Colombia nosotros tenemos el registro de derechos de autor sobre la encuesta, porque, o sea, en Colombia pues desarrollamos el instrumento, tenemos ese registro. Entonces, es algo que, es como el caso del GES. Cada constructo que tú quieras usar tiene la referencia de dónde viene soportado. Entonces, eso para los que hacemos investigación, ¿cierto? Sabemos que lo importante, no hay preguntas que nos inventamos. No hay cosas en ese constructo que digan, no, es que eso pienso que es importante preguntar. No. Está el ADN innovador con su soporte, está la orientación emprendedora con su soporte, los antecedentes, la intención, todo debidamente soportado. Entonces, cuando quieran, pues solo que nos contacten, replicar, hacer una prueba piloto en Perú, hacer en Chile. Y Gianni, el tema de la orientación emprendedora me ha quitado el sueño muchas noches, porque yo decía, yo necesito entender eso. ¿Cómo es que la educación impacta la intención en algunos casos? En otros casos la educación en la intención es negativa. Sí. Que la educación, ¿qué es lo que estamos haciendo en la educación que pega la intención? No es que un estudiante hace un curso y dice, ahora quiero crear una empresa. Ahora tengo intención de... porque además las preguntas de intención, usted piensa en los próximos tantos meses, no sé qué, usted apenas graduarse va... ¿Cómo que él va a saber si apenas graduarse 5 años? ¿Qué es lo que está generando los cursos y los programas ahí? Y es donde nosotros empezamos a encontrar eso. Porque claro, nosotros estamos mostrando, es más, cuando un estudiante empieza el curso con nosotros, una de las cosas que preguntamos es, ¿usted conoce de alternativas de financiación? El 10% dice que conoce, el 10% de los estudiantes dice que conoce otras fuentes alternativas de financiación para actividad emprendedora. Al terminar el curso es el 80%. ¿Por qué? Porque vienen ángeles inversionistas a la universidad, porque les da charla, porque ellos son invitados a una charla donde hay unos venture capital, porque, o sea, ellas saben que, bueno, las convocatorias, viene gente de Impulsa Colombia, o sea, de los responsables por todo el tema del apoyo a la actividad emprendedora. Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente está en los programas. Entonces, ellos terminan ya más conscientes de el riesgo en la actividad emprendedora, las alternativas para poner en marcha un negocio. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas es lo que me hacía reflexionar. Yo decía, pero algo aquí está faltando, ¿no? Entonces, ahí fue donde conecta la orientación. Súper. Bueno, Isaí, te tomo la palabra, después te voy a estar pidiendo el cuestionario para aplicar a nuestros estudiantes ahora en marzo que entre al inicio del curso. Nosotros tenemos algunos módulos que son obligatorios, pero solamente en la Facultad de Economía, que tiene un sello de emprendimiento. Entonces ahí tenemos desarrollo de iniciativa emprendedora, identificación de oportunidades de negocio, etcétera, ¿no? Pero ahora también las ingenierías se están incorporando, porque hay un proyecto, Ingeniería 2030, que están incorporando todas esas actividades. Entonces yo creo que medir ese antes y ese después en la orientación emprendedora me hace mucho más sentido que medir directamente la intención emprendedora, por ejemplo. Hagamos un piloto en el 2022, el primer semestre. En 2022, sí. Se conectó con nosotros, Gianni, se conectó con nosotros Juan Pablo. Juan Pablo, tú ves que está conectado. Juan Pablo está haciendo el doctorado conmigo. Juan Pablo, digamos, es quien está ahí también al frente y ayudando en todo ese proyecto. Viene trabajando ya bastante bien el tema de la orientación emprendedora conmigo. Entonces, para contarte que ahí, cuando vayamos a gestionar este link y eso, Juan Pablo va a estar al frente. Buenísimo, de toda la un gusto, Juan Pablo. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Validarlo en Chile, validarlo en Perú. Brenda, tienes que animarte ahí a alguien. Sí, justo le iba a comentar a Isaías que nosotros también en la Facultad de Empresas tenemos cursos de orientación emprendedora y todo eso. Vamos a coordinar, nosotros empezamos clases en quincena de marzo
Justo, para ver justo si es que, así como nosotros. así como ustedes, pues, a ver si coordinamos un piloto para ver si es que lo podemos medir también en nuestros alumnos. Me parece Ningún genial. problema. O sea, en febrero estaríamos generando el link aproximadamente para que Claro. puedan, para que Tendríamos- vosotras puedan revisar, o sea, a ver si Claro. queda claro. Isaías, ¿sabes qué? El ADN innovador no quiero medir. Quitemos todo ese bloque del ADN innovador. Quitemos, o sea, podemos en ese Oye, caso adaptar. Porque el ADN innovador, por Isaías, ejemplo, te permite ¿cuánto ver tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo es el levantamiento de datos? ¿Es todo el semestre? Porque cuando miden es después que pasaron el curso, ¿o cómo es? Solo un momento que voy a silenciar a Juan aquí. Juan, silencia el micrófono. Ah, ya. Es que Juan está en la universidad entregando a los estudiantes que estamos haciendo un estudio longitudinal, estamos entregando un bono de participación en el estudio. Entonces él está ya pues mira. que esa No, otra es que historia, ya te ahí se contaré anima más a después. responder con el bono. Que eso es otra historia, después te contaré. Estamos haciendo un estudio también longitudinal para ver estudiantes que terminan concretando y emprendiendo, ¿no? Claro. O sea, después de un proceso. Bueno, Gianni, la idea es la siguiente. Inicia el curso, primer día de clase. El profesor saluda a los estudiantes y no sé qué, explica la dinámica, no sé cuánto, link y a responder. Ya. Dice, para el primer año. Para el primer curso de emprendimiento, ya. Tardan entre 10 y 15 minutos, porque obviamente hay estudiantes que van a poner sí para muchas cosas, por ejemplo, ya tengo en marcha o no sé qué, vengo de familia emprendedora, pues entonces, pues obviamente hay unas preguntas más o menos como es el guess, ¿no? Ya. Final del curso, última semana de clases, ya han pasado por todo el proceso, las charlas, las metodologías de enseñanza, aprendizaje activa, no sé qué, una medición, que algunas preguntas obviamente van ya adaptadas a la segunda fase. Por ejemplo, después de haber cursado, no sé qué, después de haber jugado, no sé qué, no sé cuánto, en ese proceso, invitados y no sé cuánto le generó, porque lo que buscamos ver también es, bueno, reflexiones sobre lo que has hecho, lo que has visto, y ahora, ¿te ha aportado o no te ha aportado, no? Más o menos eso. Entonces se mide en esos dos momentos. Es muy importante que sea al principio, antes de cualquier sesgo. Ah, bueno, es que vamos a medir allá en la semana 5, pero es que en la semana 5 el estudiante ya sabe del ecosistema emprendedor, ya tuvo una charla, no, al inicio. Y ahora vamos a la última semana de clase. Súper, ya. Yo me voy a... O sea, solamente son 2 momentos, nada más. Sí, solo 2 momentos. ¿Qué cosas más se puede hacer, Brenda? Y eso hemos hecho aquí. Aspectos e instrumentos puntuales que nos interesa medir. Por ejemplo, el impacto de los juegos. El impacto de los juegos, nosotros hicimos una medición aparte. Porque ustedes desarrollan los juegos, pues claro, ustedes tienen los juegos, claro. Es que el juego, por ejemplo, no es que sea, esta mañana vamos a jugar la Villa Innovadora. No, se juega más de una vez al semestre. Hay una parte, en un momento del juego, hay unas dinámicas, en otro momento del juego, hay como una continuidad en el proceso. Entonces, por ejemplo, después de haber jugado esos juegos serios, vamos a medir unos aspectos en particular. Hay unos de ellos que están muy enfocados en la creatividad y la generación de ideas e innovación. Por ejemplo, el juego Villa Innovadora está muy pensado para medir el ADN innovador, la capacidad de creatividad, el conocimiento del ecosistema, porque ellos asumen roles. Yo soy el inversionista, me están presentando una idea, yo compraría o no compraría esa idea. O sea, hay ese juego de roles. Hay otro juego que se llama Café, que lo que busca es capacidad de hacer alianzas. Ellos tienen unos roles que otros no saben, entonces hay que buscar alianzas, conectar cosas, identificar oportunidades y no sé qué. Entonces, mira aquí, nosotros como objetivo teníamos medir específicamente el impacto de los juegos. Bueno, entonces ahí hay una otra medición que se hace cuando se termina el módulo de los juegos y todo eso. Pero esa es otra parte. Digamos, inicio y final es solo en 2 momentos. Que trata de pegar ese impacto de todo el contexto del programa de educación emprendedora que ofrece la universidad. Súper. Pues excelente, muchas gracias. Isaías, nos has dejado con muchas inquietudes que vamos a ir procesarlas con Carlos, con el equipo aquí, y para animarnos con Brenda, a ver si hacemos un piloto por aquí. Y en 2020 y 2023, o sea, en un año, 2022 no,
pero en un año yo salgo a sabático. Entonces, en este año de sabático, mi idea ahí nos vienes es, a visitar, pues, a Perú, mi idea es hacer un tour por universidades donde tenga alianzas. Es que voy un mes para Chile, me voy un mes a Perú, me voy un mes a Ecuador, me voy, porque eso es algo que yo tengo muy pensado para el sabático. Y ojalá, pues, estamos trabajando y haciendo piloto y pruebas y cosas. Ojalá en 2023 de pronto estamos escribiendo cosas y haciendo, digamos, implementando proyectos como este, por ejemplo, en vuestras universidades. Hemos hecho en Ecuador ganamos una convocatoria del gobierno de Ecuador para que yo fuera de pasantía y entró la pandemia. ¿Cómo les parece? Buenísimo. Entonces, qué pena. con todo ese proyecto, ellos lograron con el ministerio de allá de Ecuador recursos para llevarme y estar, y de hecho ir 3 veces en el año. Ir, estar un tiempo, volver, y empezó la pandemia. Allá está el recurso. Parece que vamos a poner en marcha el próximo año. Ojalá, ojalá, ojalá. Y de ahí estamos cerquita, de ahí bajas nomás para... te haces una escala en Piura y después bajas hasta Antofagasta. Ya me quedo entonces de sabático el próximo año. Buenísimo, No, buenísimo este espacio, buenísimo la conversa, Isaías, nos quedamos con muchas inquietudes, muchas cosas, ojalá que lleguemos a ir concretando cada año y pues nuevamente invitar a cada uno de ustedes para el próximo año. Yo creo que ya cerramos por este año el ciclo de charlas, vamos a reiniciar nuevamente en marzo y estos espacios son muy importantes, sobre todo con la gente que está interesada en hacer investigación, ¿no? Entonces, les voy a invitar con mucha anticipación para que se programen y uno a uno, mes a mes, pues tendremos ahí las charlas nuevamente el próximo año. Así que Brenda, tus otros artículos, igual yo voy mostrando algunas cosas que voy haciendo, Isaías, Carlos, así que todos vamos a presentar algo el próximo año. Bienvenido también a Juan Pablo y espero que nos siga acompañando a las próximas sesiones. Un abrazo, que tengan unas buenas Navidades y que a todos nos funcionen ¿no? Todos los que vamos a viajar no nos quedemos por ahí atrapados. Gracias, Gianni. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. El próximo Nos vemos. Chao.